Bien, buenas tardes queridos alumnos, me presento, mi nombre es Rodrigo Contreras, voy a ser el profesor durante todo este semestre de ustedes matemática aplicada. Si bien es cierto, quiero hacer unas aclaraciones de la asignatura. Lamentablemente es cierto, esta asignatura antes era presencial y ahora pasó a ser de la modalidad híbrida. ¿Qué significa esto? Que ustedes no van a tener clases. Yo les voy a estar subiendo material, les voy a estar subiendo algunos videos de referencia y obviamente, ¿cierto? Cualquier duda que ustedes tengan, que las van a tener, pueden mandármela, ¿cierto? Al foro, o personalmente prefiero que las pongan en mi correo electrónico personal, que ustedes ya lo tienen, igual se los voy a dar, ¿cierto? En la pizarra en un ratito más. Cualquier duda que ustedes tengan de esta modalidad, ¿cierto? Tienen que ser dirigidas a la jefatura de carrera. Les recuerdo, ¿cierto?, que yo soy solamente el docente. A mí se me asignan 2 horas a la semana para este trabajo. No tengo más horas. Por lo tanto, en esas 2 horas, ¿cierto?, yo lo que tengo que hacer es revisar el foro, ver, ¿cierto?, si ustedes colocaron en la curso recibo en la semana correspondiente y pasarle la lista y subirles el material. Por lo tanto, comprenderán, ¿cierto?, que no hay tiempo para hacer clase. Sin embargo, yo acojo la inquietud porque lo entiendo y una semana antes de la prueba pensaba honestamente hacer cada 15 días una conexión, pero por razones, ¿cierto?, de horario no voy a poder hacerlo. Pero sí una vez antes de cada prueba me voy a conectar en un link, ¿cierto?, en un horario que va a ser tarde, y ojalá, ¿cierto?, ustedes se puedan conectar. Lamento, ¿cierto?, que sea en un horario mío, desconozco, ¿cierto?, cuál es el horario que ustedes tienen. Por tal motivo, ¿cierto?, yo voy a publicarlo de acuerdo a una ventana que yo tenga de tiempo y honestamente espero, ¿cierto?, que ustedes comprendan porque yo no tengo asignación, ¿cierto?, para hacer esa clase, es netamente voluntad mía. Toda la semana, sin embargo, a partir de ahora, acabo de conocer, ¿cierto?, una pizarra digital que me permite grabar las clases, así que toda la semana hasta ahora, ¿cierto?, voy a ir grabando un poco para que puedan tener una idea de cómo hacer, ¿cierto?, el trabajo. Lo que voy a hacer ahora va a ser una grabación de las 3 semanas, ¿cierto?, que tenemos de trabajo y las voy a subir a YouTube y les voy a entregar el link, ¿cierto?, por el foro, ¿ya? Porque los videos son bastante pesados. Así que espero, ¿cierto?, y como se llama, ser sumamente claro en qué consiste, ¿cierto?, este ramo y ustedes, ¿cierto?, también puedan tener la honestidad, ¿cierto?, de pedirme a mí la ayuda correspondiente y vuelvo a insistir, entiendan que esto no es una culpa mía porque muchos alumnos, ¿cierto?, tienden a echarme la culpa a mí, ¿cierto?, que yo no hago clase. Esto es un tema de la institución donde netamente, ¿cierto?, a mí me dan 2 horas para hacer todo el material a la semana, ¿ya? Así que espero que eso se comprenda y también debo decirles que vamos marchando juntos en este proceso de aprendizaje. Si usted realmente se estudia las guías toda la semana, me hace las preguntas correspondientes, no debería irle mal en la prueba, ¿ya? Y en ese sentido, ¿cierto?, yo también voy a ser sumamente flexible, ¿cierto?, en las evaluaciones. Desde ya publiqué, ¿cierto?, un foro donde se informaba acerca de cuál era el mejor horario para la prueba. Tomé la determinación, ¿cierto?, que la prueba va a ser todo un día, ¿ya? Todavía no tengo claro la fecha LP1, pero siempre van a ser tomadas los días sábados y las voy a habilitar a partir de las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. O sea, van a tener todo el día sábado para hacer la prueba, tanto la EP1, EP2, EP3 como las respectivas EVA. Pero las fechas, ¿cierto?, todavía no las tengo claras. ¿Ok? Pero vamos a la clase que nos convoca. Bien. Entonces, nosotros, ¿cierto?, desde la primera unidad, ustedes, ¿cierto?, tienen que necesariamente ver, ¿ya?, lo que es álgebra. Ya los conceptos básicos de álgebra, ¿cierto?, tienen que ver la valorización de expresión algebraica y obviamente reducir términos semejantes. ¿Pero qué es álgebra? Álgebra, ¿cierto?, ustedes saben que es cómo la matemática trabaja, ¿cierto?, con un determinado idioma, ¿ya? Es decir, ¿cierto?, si yo aumento el doble una cifra, es 2x, si yo aumento el triple una cifra, es 3x, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de términos algebraicos, hablamos de un término, ¿cierto?, que tiene un factor literal, como en la 4, que está acá, ¿ya? Tiene un coeficiente numérico como el -3. Entonces, todo aquel término que tiene un factor literal, 2x, por ejemplo, 3y, 4a, ¿cierto?, estamos hablando, ¿cierto?, de una expresión algebraica. Ahora, toda expresión algebraica
tiene un grado ya determinado y lo determina, ¿cierto?, la potencia. Por ejemplo, esta expresión es de potencia 4, acá tienen potencia 3, potencia 2, potencia 3. Entonces, por ejemplo, el grado de en este caso, x al cuadrado y 3, ya tiene grado 2. ¿Por qué? Porque 2 más 3, la suma de los exponentes. ¿Pero qué significa, cierto? Que obviamente va a mandar, ¿cierto?, el grado de acá. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se llama? Cuando hablamos, ¿cierto? Perdón, el grado de un término, claro. Entonces, por ejemplo, acá el x, ¿cierto?, tiene grado 2 y el y tiene grado 3. Acá el x tiene grado 3. Pero cuando hablamos del grado de una expresión, por ejemplo, 3x al cubo más 5y a la quinta tiene grado 5. ¿Por qué? Porque manda, ¿cierto?, el grado del mayor. ¿Ok? El grado del mayor. En este caso, ¿cierto?, tenemos el término 4x cuadrado y cubo menos 4b cubo y cuadrado z7 tiene grado 12, porque el grado del segundo término, ya en este caso se suman 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Ya? Entonces manda siempre donde existe un grado mayor. Acá en este caso, en el segundo término está el z7, por lo tanto manda la suma de todos. ¿Ya? En este caso, en el segundo término está el mayor, pero como hay uno solo, el grado 5. Pero acá, ¿cierto?, manda y aparece el grado 7, entonces yo tengo que sumar 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos nosotros de expresión algebraica nos referimos, ¿cierto?, a el monomio, ya que tiene un solo término, el binomio, que tiene 2 términos, el trinomio, que tiene 3 términos, y el polinomio o multinomio, que tiene más de 3 términos. Por ejemplo, x a la cuarta más 2x al cubo más x al cuadrado más x. Ese es un polinomio. ¿Ok? Ya. Entonces, si tenemos claro eso, podemos, ¿cierto?, pasar a hablar un poco de lo que son los términos semejantes. Los términos semejantes son aquellos términos que son iguales. ¿Ya? ¿En qué sentido? Pueden tener distintos números. Ya, como acá, pueden tener distintos números, pero sí, ¿cierto?, tienen exactamente el mismo factor literal. ¿Qué significa eso? Ya, x cuadrado de y, x cuadrado de y. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo hacer lo que quiera, sumar, restar, multiplicar, dividir, ¿cierto?, cuando los factores literales son iguales. Por ejemplo, si yo quiero sumar esto, a mí me da 5x cuadrado, porque los factores literales son iguales. Si no son iguales, tú no lo puedes hacer. ¿Ok? Entonces, acá, ¿cierto?, es importante tener claro ya que uno puede determinar, por ejemplo, en este ejercicio, determina el cociente numérico, factor literal y grado. En este caso, ¿cierto?, si te fijas, el cociente numérico es 3, ya el factor literal es x. Si yo tengo 3x cuadrado y entonces yo tengo que el coeficiente numérico, el Cn, es 3, yo tengo que el factor literal, ¿cierto?, es x cuadrado y en este caso, ¿cierto?, el término, el factor literal, ¿cierto?, y el término algebraico, obviamente, en este caso sería 3x cuadrado, ¿ya? Y así, ¿cierto?, eso es lo más importante que ustedes tienen que tener claro, ¿cierto?, en trabajar, ¿ya? Entonces, acá, ¿cierto?, esta guía, yo no sé si se la subí, pero se la voy a subir porque es como una guía resumen completa, ¿ya?, de lo más importante que ustedes tienen que tener en álgebra. Y si se dan cuenta acá en esta guía, yo les estoy entregando, ¿cierto?, distintos tipos de ejercicios. Fíjense, los voy explicando. Ya, ves, estamos acá, ya, acá. Entonces dice, determinar el grado y el número de términos de las siguientes expresiones. Ya, entonces si tú te fijas, ya, en este tipo de ejercicio, tú tienes que tener claro el número de términos. Acá tienes un término menos 3, acá tienes el 4x y acá tienes el menos 7x cuadrado. Entonces tengo un término así, otro acá y acá, ¿cierto?, tengo 7x cuadrado. ¿Ok? Y el grado, evidentemente, ¿cierto?, en este caso el grado es 0 porque no hay ninguna incógnita. En este caso el grado es 1 y en este caso el grado es 2, ¿cierto? Porque acuérdense que si no hay una x y no está elevado a absolutamente nada, se asume que eso es un grado 1. Si acá en el número no tiene ninguna incógnita, se asume que el grado es 0. ¿Ya? Entonces eso, ¿cierto?, es importante que ustedes lo puedan tener claro. ¿Ya? Bien, por ejemplo, si ustedes quieren calcular perímetro es la suma de todos los lados. Entonces ustedes, ¿cierto?, puede perfectamente decir que si este vale 2a, este vale 2a y este vale 3a,
¿cierto? Y ahí tú sumáis. Como son todas iguales, los factores literales son todos iguales, tú dices, ok, 2 más 2, 4, 3 más 3, 6, entonces el perímetro de esto es 10A. Tú no puedes sumar 4m y no puedes sumar 4mn, no lo puedes hacer, tienes que ser exactamente iguales. ¿Ya? Entonces, si este vale 4m, este lado también vale 4m y este lado, ¿cierto?, vale 4mn. Entonces, ¿qué dices tú? Suman los iguales. 4m más 4m, 8m. Luego 4mn más 4mn, 8m y n. ¿Ok? Y ahí, ¿cierto?, estaría el perímetro. ¿Ok? Entonces, si yo quiero reducir los términos, yo tengo que reducir los términos que son iguales. Fíjense, aquí tengo m más 2m, 3m. Acá tengo 9, 10, 11, 12a. 12a. ¿Por qué? Porque el a está solito, entonces yo lo sumo. Aquí tengo un m cuadrado y le resto 2m cuadrado, ¿cierto? Me queda menos un m cuadrado y menos 7m cuadrado, ¿cierto? Eso es 7 menos 1, m menos 2 menos 1, menos 8m cuadrado. Acuérdense, ¿cierto?, la ley de los signos, que tienen que repasar eso. Ya, acuérdense, ¿cierto?, que cuando ustedes tienen dos signos negativos entre sí, ya se suman pero se conserva el signo del mayor. En este caso yo tengo menos 2 menos 7, me queda menos 9. Ya se conserva el signo del mayor. Pero como le estoy sumando un m, se está restando. Y así, ¿cierto?, ustedes tienen que hacer toda esta parte de reducir los términos semejantes, es decir, sumar y restar, ¿cierto?, los que son iguales. Por ejemplo, aquí tienen un quinto m cuadrado de n, y aquí tengo menos 3m cuadrado de n, y aquí tengo 3 10m cuadrado de n. O sea, este se puede restar con este y sumar con este, ¿ok? Pero acá, ¿cierto?, tengo, ¿ya? Acá, ¿cierto?, tengo este, que lo puedo hacer con este. ¿Se fijan? Entonces, así, ¿cierto?, es importante que ustedes vayan trabajando, ¿cierto?, esta guía, ¿ya? Entonces, ¿ya? Si ustedes se fijan acá, ¿ya? Si ustedes se fijan acá, ahora, te dicen... ¿Ya? ¿Qué pasa? Se dicen si A vale 1/2 y B vale menos 1/4 y C 2/3. Esto es lo que significa, ¿cierto?, es la valorización de una expresión algebraica. Sencillo, tú tienes una fórmula acá que te dicen 2A menos 8A más 10A menos más 3A menos 2/3 de A más 5A, ¿cierto? Entonces tú desarrollas todo esto, tú dices, ok, 2 menos 8 menos 6A, menos 6A. ¿Cierto? Más 10A, más 3A, menos 2/3 de A, más 5A. Entonces tú dices, ok, menos 6 más 10, 4, 4 más 3, 7, y 7 más 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Te queda 12A menos 2/3 de A, y ahí, ¿cierto?, tú tienes que sumar eso. Ahí tienes que saber, ¿cierto?, sumar. ¿Ya? 12A menos 2/3. ¿Ya? Entonces acá, ¿cierto?, una forma, acuérdense, ¿cierto?, de cómo sumar, ¿cierto?, una fracción. Si tú tienes 12A menos 2/3 de A, ¿cierto? Acuérdense que esto es lo mismo que yo lo parta por 1, entonces yo puedo amplificar todo esto por 3, ¿ya? Y puedo decir que multiplico por 3 acá y multiplico por 3 acá y me queda 12 por 3, 36, ¿ya? Partido en 3A. Y acá me queda tal cual 2/3 de A. Entonces yo digo, perfecto. Estando los denominadores iguales, yo digo 36 menos 2, 34/3. Entonces a mí esa resta me da 34/3. Perfecto. De A. ¿Pero qué es A? ¿Cierto? En la valorización de la expresión algebraica me dice que A, ¿cierto?, vale 1/2. Entonces yo digo, ok. Ok, perfecto. Yo digo 34, ¿cierto? 34 partido en 3, pero por 1/2, porque eso vale A. Entonces, a mí, ¿cierto?, eso me va a dar 34, ¿cierto? ¿Ya? Eso me va a dar a mí 34 partido en 6. Y ahí, ¿cierto?, yo puedo ver si puedo simplificar o no, pero eso, ¿cierto?, es lo que me da la valorización algebraica de ese ejercicio. Y así, ¿cierto?, se pueden trabajar el 4 y el 5. ¿Ok? Entonces lo mismo, ¿cierto?, puedes acá, ¿cierto?, practicar para hacer la valorización, ¿ya? Exactamente, acá les puse estos ejercicios. ¿Por qué estos ejercicios son interesantes? Porque te permiten a ti valorizar la expresión matemática, y los motivo a hacerlo, porque se trabaja mucho esto, ¿ya? Se trabaja mucho esto. Acá, ¿cierto?, en esta guía de paso encontrarás fórmulas, ¿ya? Te voy a encontrar una fórmula que represente todos los términos de las sucesiones números,
¿Ya? Esto no, no. Las sucesiones no lo vean, esto no. Esto va, ¿cierto?, para otro capítulo, esto no, ¿ya? Esto va para otro capítulo, así que se me pasó eso a mí ahí, ¿ya? Así que no lo vean, ¿ya? Entonces, ya, esto sí lo pueden ver y es interesantísimo. ¿Por qué? Porque te dice la álgebra aplicada a la geometría, ¿ya? Entonces, por ejemplo, mira, si te dicen, recordemos el concepto de perímetro, el perímetro es la suma de todos los lados, 4 más 3 más 1 más 2. Entonces, si el perímetro es la suma de todos los lados, ¿cierto? Tú puedes valorizar esto, ¿ok? Valorizarlo. Entonces, ahora tú determinarás el perímetro de cada figura. Por ejemplo, este, ¿cierto? Tú sumas los que son iguales. M más M, 2M. A más A, 2A. Y el P está solito. ¿Ya? Entonces, así, ¿cierto? Ustedes pueden calcular, ¿cierto?, un determinado perímetro sumando o restando, acuérdense, los lados que son iguales. ¿Ya? Luego que desarrolles estos ejercicios, yo te motivo, ¿cierto?, a que resolvamos paréntesis. Ya es muy importante. Acuérdense que la orden de las operaciones, ¿cómo se llama? Siempre va paréntesis primero, división, siempre va paréntesis primero, ya, paréntesis así, así, ¿cierto? Así, luego, ¿cierto?, va división, multiplicación, suma o resta, ¿ok? Ese es el orden cuando hay ejercicios combinados. En este caso, por ejemplo, si te fijas, ese signo menos te cambia a todo el paréntesis. 2a menos 2a más 3b, te lo cambia, menos b. Y así, ¿cierto?, sucesivamente tú tienes que ir desarrollando el ejercicio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el 10, aquí tienes un menos a más 2b, menos a menos 2b, menos a pasa a ser más a. Miren, el 10 se lo voy a hacer yo, ¿ya? En este caso, en el 10... ¿ya? En este caso, en el 10, tú tienes el menos que está acá, ahí, y me queda menos a, pasa a ser menos a. Menos con menos, más 2b. Luego tengo menos a, menos 2b, porque lo cambió. Luego tengo menos con menos, más a. Y luego tengo menos con menos, más 3b. ¿Te fijas? Entonces ahí yo cambié los signos. Y ahora digo menos a, ¿cierto? Me queda menos 2a. Y menos 2a más a, menos 2a me queda menos a, paréntesis, y aquí tengo un menos. Luego tengo 2b menos 2b, se me van y me queda más 3b. Entonces al final ese signo me cambia aquí y acá y me queda a menos 3b. ¿Te fijas? Entonces así, ¿cierto?, tienes que resolver este tipo de ejercicio, ¿ya? Los llamo, ¿cierto?, a que estudien, porque esto es fundamental, ¿cierto?, para cualquier proceso, ¿cierto?, básico, ¿ya? Resolver los paréntesis. Y bueno, acá, ¿cierto?, les presento algunos problemillas que ustedes pueden desarrollar o valorizar, ¿cierto?, como una pequeña, ¿cierto?, guía de repaso. Esta guía la voy a subir ahora, ¿ya? Pero aquí yo tenía, ¿cierto?, si ustedes se fijan, la semana 1 yo había puesto esta guía, ¿ya? Lo voy a colocar acá. Guía de semana 1 y 2, ¿ya? ¿Por qué es cierto? Porque encontré sumamente pertinente que ustedes trabajen en el lenguaje algebraico, ¿ya? Si ustedes se fijan, mira, la quinta parte de un número, siempre que ustedes les pongan una parte, dos partes, tres partes, un número siempre decíndolo con una letra. Puede ser 5x, puede ser 5a, puede ser 5b. Esa es la quinta parte de un número, ¿te fijas? La mitad de la diferencia entre un número y 3 unidades, o sea, la mitad de la diferencia. Tienes la mitad de un número, ¿cierto? Pero en diferencia de la diferencia entre un número y 3 unidades. La unidad se coloca sola y aquí, ¿cierto?, tienes la mitad de la diferencia entre un número y 3 unidades. El triple de diferencia entre un número y 3 unidades. Diferencia en menos. 3 números pares consecutivos. Acuérdense que el número par, ¿cierto?, son 2, 4, 6, 8, 10. Entonces, si tú colocas 1, ¿cierto?, un x, que va a ser 2, ¿cuál creen ustedes que va a ser el otro? X más 2, porque 2 más 2 es 4. ¿Y cuál va a ser el otro? X más 3. Entonces, si tú dices x vale 2, este va a ser 2 más 2, 4. Este va a ser 2 más 3, 6. 3 pares consecutivos, ¿ya? Y así, ¿cierto?, la idea es que ustedes puedan trabajar esta guía. Representen en lenguaje natural las siguientes expresiones. El doble de un número más 8. El triple de un número descontado la quinta parte del número. ¿Ok?
El kilómetro expresa el lenguaje algebraico. El kilo de arroz está en oferta. Su precio bajó 300 pesos. El kilo de arroz es X y bajó 300 pesos. ¿Ok? Entonces así, ¿cierto? Ustedes tienen que ir desarrollando esta guía. Acá, ¿cierto? Yo les puse que trabaje en expresiones algebraicas, ¿ya? ¿Qué significa acá, ¿cierto? En las expresiones algebraicas. Yo les puse acá que crea una situación para cada expresión algebraica. Ya, entonces aquí ustedes crean para x más 3, crean cualquier situación. ¿Ya? Yo tengo las respuestas de esta guía y se las voy a subir también. Estas sí se las voy a subir, las respuestas de esto. Ah, pero creo que están, creo que están, a ver, sí. A ver, ahí están, ahí están las respuestas, perfecto. Ya, ahí está la respuesta entonces para que ustedes puedan desarrollar los ejercicios. Como les dije, álgebra, ¿cierto? No tiene mucha teoría, más que nada que es tratar de realizar los ejercicios y obviamente, ¿cierto? Trabajar, ¿cierto? Las dudas correspondientes al desarrollo de los ejercicios. Si ustedes ustedes indagan por internet y van a encontrar mucho material de álgebra. Concéntrense en lo básico. De verdad, concéntrense en lo básico, porque si ustedes se fijan en la semana 3, ya, es decir, hoy día, yo puse este documento en la semana 3, ya, que es problemas. Entonces, problemas, ¿cierto? Ustedes, ¿cierto? Tienen que saber problemas matemáticos, ya, es muy importante eso, ya, y saber el idioma algebraico. Por ejemplo, si la suma de tres números enteros consecutivos, x más 2, tres números enteros consecutivos. Acuérdense que un número entero, ¿cierto? Puede ser x, el otro es x más 1 y el otro lo colocan entre paréntesis, x más 2. ¿Ya? Si se fijan, si x vale 1, el otro vale 2, porque 1 más 1 2 y el otro vale 3. 1 más 2 3. Entonces aquí tengo los tres números consecutivos, es 81, ¿cierto? Le preguntan cuál es el doble del número menor. Entonces ustedes aquí, ¿cierto? Resuelven x más x más x, tienen 3x, ¿cierto? 2 más 1, 3, más 3 es igual a 81. Entonces aquí, ¿cierto? Ustedes dicen perfecto. Acuérdense que el 3 está positivo, pasa restando. Yo digo 3x es igual a 81 menos 3. Es decir, eso es 78. 78 menos 80 es 78. Es decir, que x vale 78 dividido en 3. Acuérdense que si está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces, ese es x, 78 partido en 3. Pero les preguntan, ¿cuál es el doble del número menor? ¿Cuál es el número menor? Este, ¿sí o no? Entonces, si te preguntan por el doble, multiplicáis por 2. ¿Te fijas? Y así, ¿cierto? Sucesivamente, la idea que ustedes puedan desarrollar, ¿cierto? Los ejercicios, yo les puse el A, B, C y D, ¿ya? Con respuesta, ¿ya? Y la idea, ¿cierto? Que los otros los puedan desarrollar ustedes, ¿ya? Y si tienen cualquier duda, cualquier consulta, me preguntan al foro, pero yo prefiero, ¿cierto? Que me manden acá, ¿cierto? Ya, RDC Jiménez, ¿ya? @gmail. ¿Por qué prefiero esto yo? Porque no veo mucho el correo institucional, ¿ya? Pero si ustedes me mandan, ya, acá yo todas las semanas veo el foro, sí, pero en el foro ustedes no pueden subir fotos, tengo entendido, pero si ustedes me mandan acá, ¿cierto? Y me dicen, me mandan una fotito, ¿cierto? Del ejercicio, yo los correos los recibo al celular, inmediatamente, ¿cierto? Van a poder ser respondidos si es que no estoy en clase, ¿ok? Entonces, eso es, pues chicos, yo espero, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Que ustedes puedan irles bien, les va a ir bien, yo sé, no se preocupen. En respecto a la nota, de verdad que yo soy sumamente flexible en ese aspecto, ¿ya? Y nadie les va mal, pero lo importante es que usted lo tome a conciencia, ¿ya? Y la disposición mía siempre va a estar. Y espero que entiendan, ¿cierto? Que yo no puse la asignatura así, yo no les hago clases porque no quiera, sino porque la institución, ¿cierto?, desarrolla la asignatura así. Eso es, chiquillos. Entonces, este ha sido un pequeño resumen de estas 3 semanas. Yo esto lo voy a subir a YouTube, ¿cierto? Para que después ustedes puedan tener claridad, ¿cierto? ¿Cómo se llama? De la asignatura, para que puedan trabajar. La próxima semana voy a crear un Meet para las dudas, porque ya, ¿cierto? Tenemos la EP1 pronto. Tengo entendido que no es la próxima semana, sino el sábado siguiente. ¿Ya? Me parece que ahí el primer sábado de abril, perdón, el segundo sábado de abril, ¿ya?
6, 7, 8, me parece que el 9 de abril en la P1, pero yo lo voy a publicar esta semana. ¿Ya? Eso, muchas gracias por todo, que estén muy bien. Chao, hasta luego.